¿no? O como, ¿cómo lo puedo hacer? Y cómo es que va un mapa mental. Eso lo vamos a trabajar dentro de 8 días. Mientras tanto, pues vamos a trabajar hoy con la parte de la lectura. Qué bueno que están por acá. Y por favor anoten en su cuaderno la fecha del día de hoy. Hoy es 1 de junio. Ya estamos prácticamente a 1 de junio. Ya estamos en la recta final del ciclo escolar. Se aventaron todo su segundo año en línea, ¿no? O sea, prácticamente estuvimos, y el primer año un pedacitito, ¿verdad? No nos terminamos de ver allá en línea. Ok, van a anotar en su cuaderno la fecha y van a poner, por favor, este título que es un poquito grande: La tenacidad invencible de una mujer noble. María Ignacia de Aslor y Echevers. La tenacidad invisible de una mujer noble. María Ignacia de Aslor y Echevers. ¿Sale? Me dicen si lo tengo que repetir. Cuando ya hayan escrito el título, me dicen para poder continuar. La tenacidad invencible de una mujer noble. 2 puntos y seguido, María Ignacia de Aslor y Echevers. Recuerden que en esta parte de la historia, las mujeres, a pesar de que han tenido un papel significativo en la parte histórica, no siempre fueron tomadas en cuenta por las aportaciones que realizaban a la sociedad. Vamos a ver el caso de esta mujer, que es una religiosa, y vamos a ver de qué se trata su vida. La primera parte es introducción. Ya después de cuando empecemos la parte de el relato, ya les digo que empiecen a escribir, por favor. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de Dialogando con Abel Domínguez, la entrevista. Continuamos con la serie Sin ellas faltó historia, con la maestra María Luisa Freire. Hoy nos va a hablar de un gran personaje. Nos va a hablar de... No, mejor no les digo. Dejemos que ella nos explique acerca de este tema, acerca de esta gran mujer. Adelante, maestra. Se afirma que todo lo construido ha sido construido bajo el parámetro androcéntrico de lo masculino. Y así se constata durante el transcurso de la humanidad. En las ciencias, en la vida cotidiana, en todas las disciplinas. Y no tenía que ser distinto cuando se trata de la narrativa histórica sobre mujeres y hombres que cambiaron rumbos e ideologías, donde las mujeres hemos estado excluidas, y en la misma medida que se nos excluye, invisibiliza e ignora, en esa misma medida adquiere gran actualidad y vigencia las narrativas de hechos aislados y entre documentados de quienes construyen la historia. Allí, entre párrafos perdidos, páginas amarillentas, se fueron descubriendo un nombre de mujer, la foto de una mujer, una frase, allí la certeza del protagonismo y el aporte de las mujeres a la humanidad. Se olvida la fábula y el mito para transitar hacia la reivindicación de sus derechos y su derecho a trascender a la historia, a ser visibilizadas, porque lo que no se nombra no existe. Este día nombraremos a una mujer, la haremos visible, haremos que la conozcan, porque sabemos que ella es protagonista de un episodio histórico importante en México, para ella como persona y para aquellas niñas a quienes benefició. En esta cápsula histórica viajaremos hasta la Nueva España, a la época Nueva Hispana,
¿Qué pasaba en la vida de las virreinas mientras virreyes iban y venían? Ok, todo esto es introducción que nos va a hacer entender cómo las mujeres no tenían un papel, no tenían una Un relevancia. papel importante, maestro, en la historia, prácticamente. Bueno, no nada más en la historia, actualmente también sucede, ¿no, Erika? Y la idea de poner este personaje es que vean cómo, a pesar de que no se les daba esa importancia, realmente tienen mucha importancia las mujeres, ¿no? Entonces, precisamente esta primera parte de la introducción tiene que ver con darse cuenta de cómo las mujeres han ido poco a poco adquiriendo espacios, no los que quisiéramos que hubiera, no los suficientes como nosotros deseáramos, pero han ido tomando y adquiriendo espacios. Si yo pregunto en esa época, por ejemplo, la mujer, pues imposible pensar en que pudiera votar, ¿no? Ya no podríamos pensar en eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Nueva España, estamos hablando de un virrey en donde ni siquiera es tomada en cuenta como ciudadana. Bueno, es más, los hombres tampoco son tomados como ciudadanos, ¿verdad? Sino son siervos o vasallos del rey. Entonces, vean cómo sí se ha ido transformando poco a poco en ese sentido la historia. Ok, vamos a avanzar un poquito más en el relato. Prácticamente ya a partir de esta parte, vamos a empezar a escribir ya cuando empiece a hablar de este personaje. Sí, ya no es cuarentena, ya es un año, ya es un año de cuarentena, ¿verdad? Bueno, así le llamaron a esta situación. ¿Cuál era la vida de las virreinas? ¿Cuál fue su destino al final de esta época histórica en México? Hay quienes ya la han registrado, pero esa es otra historia. Ahí va, ¿eh? Sara Sefcovic nos narra en su libro La suerte de la consorte lo siguiente. Y es que las mujeres casi no se movían. Desde que se levantaban y emperifollaban, permanecían sentadas, ocupadas en nada, dejando pasar el tiempo en compañía de otras damas y tratando de espantar el aburrimiento, en conversaciones fútiles. Bueno, esto es así como lo dice esta gran escritora, pero también es porque sus vidas transcurrían entre convites, recreación, conversaciones, y sí les estaba permitido lecturas de carácter religioso y tenían prohibido leer historias banales y profanas. El humor popular de aquella época hacía comentarios chismosos o de cotilleos picarescos de cómo estas damas en santidad se daban maña para leerlas en compañía de su séquito de damas de honor. El orden social siempre y en primer lugar ha sido clasista como signo de discriminación. Sin embargo, hubo mujeres excepcionales dentro de la nobleza instalada en la Nueva España. Una de estas extraordinarias mujeres de aquellos tiempos es María Ignacia de Aslor y Echevers. Ok, si se dan cuenta, las mujeres entonces tenían una función o un papel de aparador, ser muñequitas de aparador. Se emperijollaban, es decir, se ponían joyas, anillos, pulseras, simple y sencillamente para pasar el tiempo. ¿Se imaginan las mujeres de este siglo? Las mujeres que hoy van a las 6:33, que están en segundo año de secundaria, ¿se imaginan viviendo de esa manera? Sentadas en una silla. No, maestro, por sí. Yo no aguantaría, aunque sea un día sí, pero así no. Imagínense, ¿no? Entonces, por eso, mujeres como Sor Juana, mujeres como la Malinche, mujeres como María Ignacia de Aslor, fueron revolucionarias para su época. Y ahorita vamos a ver, en este caso específico de María Ignacia, por qué era diferente, ¿no? No te preocupes, Ame. Qué bueno que ya estás por acá. Nacida en Villa San Francisco de Patos, hoy General Cepeda, Coahuila, el 9 de octubre de 1715,
dentro del gran reino de la Nueva Vizcaya, hoy Durango. Eso sí lo pone, ¿no? Que nació en donde nació, en donde creció, etcétera, etcétera, lo pone. Si no lo lograron poner, lo voy a repetir para que no haya problema. De la Nueva Vizcaya, General Cepeda, Coahuila. El 9 de octubre de 1715, dentro del gran reino de la Nueva Vizcaya, hoy Durango. Nos narra la autora que María Ignacia fue una de las primeras mujeres en México que se preocupó por la educación de las niñas en el norte de México. María Ignacia era aristócrata, muy rica. Esta posición económica, ya que su padre era un importante empresario, le permitió tener educación formal. Ok, entonces hay dos datos más importantes. Tenía una posición acomodada, era hija de un rico y además eso le dio la oportunidad de tener educación. Que si ustedes lo escucharon, al inicio de la plática, hablaban de que a las mujeres les dejaban leer, pero solo sobre temas religiosos. Nada de andar en el chisme, nada de novelas, nada que tuviera que ver con diversión. Imagínense, ¿no? La cual estaba negada para las niñas en la región donde ella creció, por razón de ser mujer. No había escuelas destinadas para ellas. El destino de las niñas estaba en el matrimonio, a procrear y en consecuencia al trabajo en casa o a servir y cuidar a su familia. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon para qué estaban destinadas las mujeres? Para para servir, casarse. para casarse, para tener hijos. Qué mal. Adelante, Erika. ¿Qué más escuchaste? Que nada más se dedicaban prácticamente a la familia, ni siquiera pueden trabajar como lo hacemos actualmente. Exacto. Oye, Vale, ¿y a ti qué te parece esta posición? No, pues no ejercían sus derechos y nada más, pues estaban para casarse y para atender la casa. Y esto de ejercer sus derechos, imagínate, Vale, pues no tenían. O sea, realmente ha sido una lucha muy importante la que, como dice Daniel, han hecho las mujeres y que hoy en día tienen un papel en donde tienen mayor participación, pero no la participación que se esperaría. Daniel dice algo importante. Muchas de las mujeres son más inteligentes que los hombres. Sin embargo, yo creo que aquí ese desarrollo que tienen se ha visto minimizado porque no se les permite tener buenos sueldos, altos puestos, puestos en el gobierno, puestos de dirección, en donde ellas, en donde todas ustedes mujeres, en donde todas ustedes niñas puedan demostrar sus capacidades. Y eso no quiere decir que los varones, que los hombres, como en el caso de Daniel, como en el caso de Eddie, como en el caso de Alfredo, no valgamos. En realidad valemos y valemos mucho. Pero tenemos que reconocer que tenemos que prepararnos para poder competir, pero no en el caso de la violencia, no en el sentido de ser más capaces porque tenemos más fuerza, sino tener mayor capacidad porque también tenemos la posibilidad de tener un conocimiento de las cosas y poder salir adelante. Yo creo que un buen hombre es aquel que aprende a trabajar por sí mismo y para los demás y que además de eso protege a su familia, protege a los suyos y trata de darles el sustento y de darles diversión y de divertirse con la familia. ¿Me explico? Y yo siento que hoy, tanto mujeres como hombres, trabajamos por un fin común, que es la familia, que son nuestros hijos y que tratamos de darles lo mejor. Entonces, en ese sentido, las mujeres pueden trabajar, los hombres pueden y deben de trabajar, las mujeres deben de hacer labores de la casa, los hombres deben de hacer labores de la casa en un sentido equitativo,
en un sentido igualitario, en donde nosotros tenemos que aprender a hacer también como hombres, nuestra comida, lavar nuestra ropa. ¿Y qué cosas tan interesantes salen a partir de esta lectura, no? Que yo creo, y estoy seguro, que nos van a marcar en estas próximas décadas venideras, porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas familias y muchas parejas que ya no están juntas. Entonces, por ende, si el hombre trabaja y no tiene dinero para mantener, por ejemplo, el asunto de llevar la ropa a lavar, pues tiene que aprender a lavar. Y si no tiene el dinero para que le hagan de comer, pues tiene que aprender a hacer de comer. Y no es una cuestión únicamente de decir, como somos los hombres, entonces alguien nos tiene que hacer de comer. Hoy ya no funciona de esa manera. Por cierto, no sé si ustedes lograron ver una noticia que estaba de una maestra que estaba dando clase, es una maestra de inglés, y que de pronto se escucha cómo la regaña y cómo la golpea su pareja, su marido, no sé si era su pareja o su marido. ¿Escucharon la noticia? No. No, ok, pues resulta que estaba dando clase la maestra y se escucha, no, afortunadamente apagó la cámara, pero se escucha como el esposo, la pareja le dice que por qué agarró su computadora. Y le dice, es la última vez que agarras mi computadora. Y le Sí, dice, que según él, su testimonio es que porque como creo que se le zafó una tecla de la computadora, le pegó enfrente de todos los chavos. exacto, ¿no? Y entonces, ese tipo de violencia o ese tipo de arranques, creo que ya hoy en nuestra sociedad, ¿no? Antes era muy fácil encubrirlos, hoy es más difícil que queden cubiertos. Y bueno, creo que se está avanzando en ese sentido, aunque todavía hay mucho por avanzar en este tema de la igualdad, la equidad de género, el que todos tengamos una posición en donde podamos vivir tranquilamente, ¿no? Vamos a continuar con María Ignacia de Aslor. Y por ende se daba por sentado que el hombre, padre, esposo, pareja o hijo se harían cargo de ellas. Era lo que se esperaba de una mujer. El rol de reproducción y cuidados que la sociedad colonial esperaba de las mujeres. Algo que ahora es inconcebible, ocurra por los derechos conseguidos. Hasta aquí podemos decir que la vida de María Ignacia es tan común a todas y todos quienes han gozado de privilegios, pero no es así. Entraremos al capítulo que la engrandece. En primer lugar, a diferencia de mujeres de su misma estatura en clase y dinero, ella eligió el estudio en vez de las ocupaciones virreinales en las mujeres. Su casta dignidad y nobleza no se encontraban en su aristócrata genealogía, sino en sus propios valores, en su clara inteligencia, empática, solidaria con las niñas que no tenían la oportunidad de estudiar. Al quedar huérfana y rica heredera, decidió viajar a España, donde radicaba su familia. Después de un largo viaje, embarcó en Veracruz. La finalidad de ese viaje era tomar los hábitos, ya que si una mujer quería estudiar debía hacerlo en conventos. En México había conventos, en Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, pero sus padres se opusieron a que estudiara en alguno de ellos por los kilómetros que se debían recorrer y lo peligroso de los caminos. Sola y huérfana es cuando decide irse. Este episodio de su vida denota gran fortaleza. Emprender un largo viaje era emprender también una aventura hacia lo incierto. Después de recorrer diferentes ciudades y conventos, realizando obras altruistas y donaciones, mientras realizaba tal incesante y afanosa tarea procurando caridad, su corazón latía apasionadamente por un solo propósito en su vida. Antes de escuchar el propósito,
quisiera yo decirles, ¿no? Imagínate que para que tu hermana, por ejemplo, tu tía, para que alguien de tu familia que fuera mujer pudiera estudiar, tenía que ir a un convento. Era la única manera de estudiar. Ahora imagínate, Erika, que en lugar de ir a las 6:33, tuvieras que trasladarte a Querétaro, porque ahí hay un convento y esa es la única manera en la que pudieras estudiar. ¿Tú te hubieras ido a estudiar a Querétaro? Pues si mis ganas son tanto de estudiar, pues sí, porque pues son mis intereses y aparte tengo ganas. Claro. Adelante, Ángel. Solo puedo argumentar el patriarcado a toda potencia. Claro. Y entonces, dense cuenta, ¿no? Cómo era difícil para las mujeres de la época el poder cumplir con un propósito. Entonces, en su apunte tendrán que poner que uno de los propósitos de María Ignacia de Aslor era estudiar, prepararse. Otro de los propósitos era ayudar a otras niñas que quisieran estudiar y que no tuvieran las posibilidades de estudiar. ¿Por qué? Porque no les era permitido en la época. Construido en sus pensamientos día tras día, la alfabetización y educación de las niñas de la Nueva España. Después de 2 años de viajar por España, se establece en Zaragoza, donde vivió en casa de su tía Rosa Aslor. El matrimonio para María Ignacia nunca fue una opción. Decisión contraria al dictado social del siglo XVIII, que disponía el matrimonio religioso como único fin y vida de las mujeres, para la procreación y formación de la familia, y que tal mandato social implicaba otros requisitos, como la belleza, ser muy joven, contar con una dote, porque las mujeres, en aquel concepto de matrimonio y familia, permanecían sujetas y dependientes de su marido hasta la muerte. Inconcebibles decretos para las mujeres en este siglo, en el siglo XXI, porque los parámetros de los llamados valores se han transformado en el tiempo y geografía y han derribado los estereotipos y roles de género. Sin embargo, ella, en esa época que vivió, tuvo que hacer frente a sus parientes, que se empeñaban en proponerle ventajosos matrimonios. Espérame tantito. ¿Alguien sabe lo que es la dote? Es algo interesantísimo, ¿eh? Nadie sabe. La dote son el conjunto de bienes, el conjunto de dinero, bienes que tiene la mujer y que tiene que aportar al matrimonio. O sea, una mujer, aparte que era obligada a casarse, ¿no? Para tener hijos, tenía que dar la dote, es decir, un conjunto de bienes para que ella pudiera ser aceptada por el hombre, para que pudiera ser recibida en su casa y para que pudiera vivir bajo el mismo techo de aquel señor. Imagínate nada más, estamos hablando de algo que pareciera increíble que sucediera en nuestros tiempos, ¿no? El machismo a toda potencia. Una posibilidad de ingresar a un convento. Su determinación y coraje por realizar su sueño la lleva finalmente, y sin más remedio, a desposarse, ya que esa sujeción era la única opción que le daba libertad. Paradoja existencial. Y es en 1744 cuando realiza sus votos perpetuos. Así, María Ignacia inicia su gran proyecto. Regresa a la Nueva España a dedicar su vida y riquezas a la educación de las niñas. Sabía que ellas la necesitaban y así inició su gran obra. No les procuró asistencia, bien pudo dedicarse a la caridad. Al fin y al cabo es una de las virtudes de la religión católica, la cual ella profesaba, y suficiente para considerar que había hecho una buena obra social o grandes obras sociales. Su lúcida inteligencia le señaló el camino y supo comprender que la solidez de la educación era la herramienta para la emancipación de las mujeres, el camino correcto para que ellas salieran de la pobreza y la esclavitud, y apostó por su alfabetización y educación como puerta hacia su libertad. Al mismo tiempo,
En otras latitudes del mundo, mujeres visionarias luchaban por el mismo fin, por la reivindicación de sus derechos mediante la educación, como es el caso de Mary Wollstonecraft. Después de enormes vicisitudes, emprende la edificación de un convento en Durango para la educación de las niñas, obra que se frustra por la oposición de las autoridades eclesiásticas de aquel reino. No contentan con esto, se trasladó a la Ciudad de México para allí abrir otro convento. María Ignacia comenzó la educación de las niñas sin distinguir entre clases sociales y conformó la primera y más prestigiosa escuela pública para mujeres de la Nueva España. Su innovador proyecto, llevado a cabo a través de la Compañía de María, se basaba en la finalidad educativa de la orden, la gratuidad absoluta, libre de discriminación, ya que asistían niñas de diversas condiciones sociales y étnicas, nobles y plebeyas, ricas y pobres. Esa educación estaba construida sobre las bases de sus educadoras y formadoras sensibles y competentes para tan magna tarea. El tipo de instrucción impartida para la independencia y crecimiento personal y al mismo tiempo una formación para el crecimiento en colectivo de las niñas y mujeres en esa época en México, en la Nueva España. En los edificios escolares construidos de manera adecuada y con espacios dignos para la sana convivencia. María Ignacia encontró dificultades para consolidar su proyecto. La oposición de la propia Iglesia Católica fue el primer obstáculo con el que se encontró, pues sus clérigos consideraron que eso de educar a las niñas era una cuestión de moda y que podía confundir la vocación religiosa de las mujeres hacia el servicio de la Iglesia y de la familia y distraerlas hacia una vida mundana. Por supuesto que este control clerical no la detuvo y en 1754 comenzó la construcción de un convento-colegio. Lamentablemente, la muerte la sorprendió apenas a los 42 años de edad y no logra ver concluida su obra. Su historia de vida cuenta su grandeza, de tal manera que no controvierte su generosidad, empatía y una vida dedicada a la alfabetización de las niñas. Su riqueza, aristocracia, nobleza y coraje merecen un lugar especial en la historia oficial de nuestro México. El México de orgullo por su bagaje cultural diverso, que pregona y hace rima para sus héroes, mientras los cantos de las mujeres, con sus diversos tonos y matices, resurgen en el tiempo y geografía para mostrarnos con sus cantos los caminos, para recorrer con sus cantos los caminos de las historias pocas veces contada, como hoy lo ha hecho María Ignacia de Aslor Echevers. Contar su historia para la historia. Muy bien, Fernanda. A ver, platícame. ¿Qué es lo que piensas acerca de este personaje? Pues que... A ver, espérame, déjame acuerdo bien del principio. Claro que sí. Mientras, Ángel, adelante. Lo que yo logré captar y escribir fue que siempre fue una mujer que le interesó los estudios y que quiso ayudar a las mismas mujeres las cuales no pudieron estudiar. Quiso crear su convento en la Ciudad de México, pero la muerte la agarró y ya no lo pudo crear, muriendo a los 42 o 41 años, no me acuerdo. 42 años. Muy joven murió, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Adelante, Fer. No sé si ya recordaste algo. Que solamente pues quería ayudar a las mujeres y porque quería estudiar, pues se fue a otro estado, ¿no, maestro?
Así es, muy bien. Muy bien, y que fue una de las primeras mujeres que se preocupó por la educación de las niñas. Muy bien, Kevin. Muy, muy bien, Kevin, por la educación. Durante los 3 siglos que duró el virreinato, los cambios que vivió el país fueron pocos, pero drásticos. Políticamente todo estaba controlado desde España y cada uno de los aspectos de la vida lo dictaba la moral del país europeo. Las órdenes religiosas mantenían una fuerte presencia y la Inquisición se aseguraba de que los habitantes cumplieran con las reglas de la fe. Los organismos religiosos que llegaron a la Nueva España tenían como principal objetivo la evangelización y educación de los pueblos originarios. Todavía la mayoría de la población en aquel entonces. Aquí está el retrato de doña María Ignacia de Aslor y Echevres. Aquí está, a ver si. Ah, mira, fue canonizada, ¿ve? Ignacia Novohispana. Ahí está un óleo de 1700. Ahora déjenme veo. Se ve muy chiquito, ¿verdad? Ah, es que está acá, déjenme ver. Ahora sí. Adelante, ahora, América, por favor ayúdame con estos 2 primeros párrafos. Te muevo ahorita el cursor. A ver si sirve tu micrófono, América. No, entonces, Erika, adelante, Erika. ¿En dónde, maestro? Dice por mucho tiempo, ¿no? Ahí mero. Por mucho tiempo la mujer ocupó un lugar secundario, pues las leyes les otorgaban pocas alternativas para educarse y destacar, por lo común quedaban suspendidas a lo que un varón decidiera, ya fuera el padre cuando eran niñas o el marido en la edad adulta. Y si uno de ellos llegaba a faltar, a una mujer le quedaban pocas alternativas, prácticamente la de recluirse en un convento. Por ello, las pocas mujeres que fueron capaces de superarse sin más apoyo de su propia interés, por un ejemplo, es imposible no pensar en Sor Juana Inés de la Cruz, pero hubo otras mujeres admirables que dedicó todas sus fuerzas y fortunas en educar a las niñas ¿de Nueva qué? Ahí De está. Nueva España. María Ignacia de Aslor y Echeverres, algo así, ¿no? Es San Echevers. Francisco, es San Francisco de Patos, Coahuila. En aquel periodo, también llamada Nueva Extremadura, región difícil de colonizar por sus condiciones climáticas y sus aguerridos habitantes. En 1715 nació María Ignacia de Aslor y Echeverres. Su padre, José de Alsor, era un rico hacendado nacido en España, hijo de un conde y teniente general del ejército. Su madre era marquesa, descendiente de un conquistador vasco, y poseía extensiones de tierra entre los territorios de Coahuila y Nueva Vizcaya. De los 8 hijos de matrimonio, solo sobrevivieron las niñas María Josefa, Micaela y María Ignacia. Fíjense nada más entonces cuántas niñas, cuántas hermanas tuvo, ¿verdad? Ahora vamos con Vale. Ah, perdón, antes de eso. La vida en el desierto no era fácil. La lejanía de las grandes ciudades y la dificultad para conseguir muchas cosas afectaba el nivel de vida de los pobladores. Sin embargo, María Ignacia había nacido en una familia noble con poder económico y político. Adelante, Vale. Voy, maestra. La familia había heredado grandes extensiones de tierra en lo que hoy son los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas. También tenía casas en la Ciudad de México y en Pamplona, España, y además mantenía la primera casa vitivinícola de la Nueva España, que todavía subsiste en Parras. La lectura Parras, Coahuila. Ajá. La lectura de la vida de los santos, así como el ferviente catolicismo de su madre, provocaron en María Ignacia el deseo de convertirse en religiosa. Fue su madre quien le contó la existencia de la Compañía de María.
una orden religiosa dedicada a la educación de la mujer, creada por una francesa, Juana de Lestonnac, quien se dedicó a suplir una carencia respecto a la educación femenina en Francia en el siglo XVII. Atendían la educación de la mujer, enseñando las labores consideradas necesarias, así como a leer y escribir, algo a lo que muy pocas personas tenían acceso en ese entonces. La Compañía de María estaba basada en la obra de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, pero enfocada en la educación femenina. Las religiosas de la orden también eran conocidas con el nombre de religiosas de la enseñanza. Cuando María Ignacia declaró a su familia su intención de vestir los hábitos, recibió negativas. Sus padres no querían que ella dejara la vida mundana para hacerse monja. Las religiosas eran mujeres que dejaban de atender a sus familias para recluirse en un convento. Trataron de convencerla en, De abandono. en abandonar esos deseos con la vida de lujo y viajes que podían pagarle, además de presentarla con jóvenes herederos de los españoles para que pensaran en el matrimonio. O sea, imagínate, ¿no? La trataban de convencer a otra cosa. Bueno, era primero, era una mujer que tenía mucho dinero y que ustedes ya vieron que venía de una familia rica, pero ella le interesaba la educación, entonces quiso ir al convento, y resulta que ahí en el convento la estaban tratando de convencer de que se casara para que ella pudiera tener y cumplir con la función de las mujeres en esa época, que era tener hijos, ¿no? Según las condiciones sociales y económicas de María Ignacia, ¿qué posibilidades tenía para hacer un bien social? Yo digo que mucho, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú al respecto? ¿Qué retos encontrarías para hacer un bien social con las limitaciones que tenía María Ignacia? Sobre todo las limitaciones sociales, ¿no? Porque no la dejaban de alguna forma a atender a estas causas. Daniel, adelante, por favor. No le sirve su micrófono, maestro. ¿No? Micrófono, Israel, maestro. ¿sirve su micrófono de Israel? Adelante, Israel. Entonces, vas tú. Se asustó, ya se fue. Eddie Antonio, adelante. Tampoco funciona, ¿cómo creen? Camila. Y así me voy a seguir hasta que alguien me conteste. Kevin. Perdónenme, es que me sacó la clase. Ah, ok, adelante, Israel, adelante. Sí, uno le leo desde el principio hasta el final. Pero no hubo, ajá, por favor. Pero no hubo mucho sus padres pudieron hacer, pues cada María Ignacia tenía apenas dichosos años cuando su madre murió y a pocos meses después también su padre. Ella y su hermano quedaron como herederos antes de morir su madre. Le recomendó viajar a España y conocer a su familia para que con sus consejos pudiese decidir si se casaba o tomaba los hábitos. ¿Les sirve, maestro? Por favor. María Josefa Macarena era 8 años más grande que María Ignacia, que había nacido en España. A ella le tocó heredar el título de marquesa y la mayoría de los bienes de sus padres. Se había casado con otro noble español, dueño de enormes terrenos en Nueva Pisa. Por la nueva fortuna era entonces mucho mayor. Por su parte, María Ignacia heredó dinero, joyas y ganas de las haciendas familiares. Y ganado de las haciendas familiares. Muchas gracias, Israel. Y aquí, bueno, pues está, dice Juana de Lestonnac, fue canonizada como santa hasta 1949. La orden que llegó a la sociedad actualmente se distribuye en Europa, América y África. Vamos a la última partecita. Ahora sí, por favor, América. ¿En dónde? Ahí, cuando empieza, cuando María Ignacia. Cuando María Ignacia hizo públicas sus intenciones de ordenarse, el obseso en la Nueva España vio la oportunidad de traer
una de las nuevas órdenes religiosas bajo su mando a un joven tan importante. Intentó convencerla de quedarse en una orden religiosa del virreinato. María Ignacia, por deferencia, en Sí, España, ya me perdí. acá está arriba. Por deferencia, Ah, realizó su noviazgo noviciado, es decir, se hizo religiosa, no, eso es noviciado, ajá. ok, Gracias, Ángel Obispo, ajá. en un convento de la ciudad, pero no sabía que su intención era ordenarse en España como parte de la Compañía de María para regresar e iniciar de nuevo, que entendieran las necesidades educativas de las mujeres de la Nueva España. Tanto el virrey como El obispo. tanto el virrey como el obispo trataron de retenerla, temiendo que su fortuna se fuese con ella, pero no hubo poder que le hiciera quedarse en contra de sus planes. Al terminar su noviciado, partió rumbo al viejo continente para cumplir sus planes. Gracias, América. Muy bien, Logan. Adelante, Logan. Tú ya habías leído la semana pasada. Kevin, ¿puedes abrir tu micrófono? Me salto, Fer. Sí, maestro. Ah, sí, ahí está Kevin. Adelante, Kevin. Antes de irse a España dejó un testamento claramente detallado para que, si moría antes de cumplir su meta en México, se funerara convento pagado con su fortuna. El documento en sí mismo era una muestra de la preparación de María Ignacia. Estaba redactado sin dejar elementos al azar, como lo hubiera hecho un abogado, de manera que no cupiese la menor posibilidad de que su designio fallara. Ok, todavía te lee, por favor, este de acá arriba. Listo. Finalmente, en mayo de 1737, se embarcó rumbo a España. Viajar en el siglo XVIII no era nada parecido a viajar en la actualidad. En muchos lugares los caminos estaban abandonados, a merced de bandidos y soltadores. Los, los mesones y ventanas en el camino eran lugares pobres que apenas podían cubrir las necesidades a las que una mujer rica estaba acostumbrada. Ya en el mar, donde pasara meses, había peligro de los piratas y los tempestades. Gracias, Kevin. Adelante, Donovan. ¿Quieres leer? Adelante. Sí, en España su familia la recibió con gusto, esperando presentarle a algún joven de alta cuna para casarse. María deseaba cumplir la promesa que hiciera su madre, pero ya había decidido dedicarse a la iglesia. Aún así, pasó un tiempo conociendo la corte y a todos aquellos jóvenes en edad de casarse. Pasó 5 años en España rodeada de sus familiares que trataban de convencerla de abandonar sus intenciones de profesar, aunque aunque ella tenía muy claro que su intención era formar parte de la compañía de María. Entonces intentaba convencerla de que entrara a otra orden, pues la religiosa de la enseñanza era de origen francés y por ello no eran muy bien vistas en España. Gracias, Donovan. Adelante, Fer. Desde María Ignacia, ¿verdad, maestro? Sí. María Ignacia se mantuvo firme en una decisión. En 1742 ingresó a un convento y en 1745 fue ordenada monja. Enseguida se decidió a conseguir el permiso necesario para regresar a la Nueva España y fundar un convento. Fue Fernando VI, maestro, ¿verdad? 6, sexto. Fue Fernando VI quien finalmente en 1752 autorizó que se llevara a cabo la fundación, junto con el apoyo de la reina
consorte de España. Habían pasado 15 años para lograr el permiso y regresar a la Nueva España a fundar un convento con colegio para niñas. Con colegio para niñas. ¿Qué entiendes por tenacidad y vocación? Tenacidad es que estaba ahí arriba, arriba, arriba. Vocación es que le gustaba lo que hacía. ¿Qué retos enfrentaría María Ignacia en una sociedad clasista y organizada en castas para brindar educación a mujeres novohispanas? O sea, no todas tenían el derecho a poder educarse, si eran indígenas menos, o si eran alguna mezcla, como lo vieron ustedes en el mapa de las castas, del sistema de castas, si era, por ejemplo, un mulato, una niña mulata, era muy difícil que pudiera estudiar, y ella las cobijó a todas, sin importar su clase social. ¿Qué retos se enfrentan actualmente las mujeres en términos de educación? Pues un montón de retos, ¿verdad? Su familia se opuso al riesgoso viaje de regreso, pero ella alegó muy claramente que había nacido en las Indias y que de allá era su fortuna, por lo que debía de hacer a su patria ese servicio. Aarón, adelante. En agosto de 1753 arribó al puerto de Veracruz, acompañada de 12 religiosas que venían con ella a cumplir su obligación con las mujeres de la Nueva España. Aquí de regreso, todavía se encontró con oposición para fundar su convento, pues al arzobispo discutió que no tenían suficientes fondos y las maestras que se contrataban para dar clases particulares alegaron que perderían el trabajo. Para demostrar que había suficientes fondos, su hermana María Josefa Micaela y su cuñado entregaron al arzobispado todo lo que quedaba de su herencia y sin más iniciaron las obras del nuevo convento. Finalmente el convento se fundó en 1754 e inició sus clases el 11 de enero de 1755. La institución fue conocida como Colegio de Nuestra Señora del Pilar o de la Enseñanza. Gracias, Ángel, adelante. La compañía llegó a fundar 4 conventos en México. Fue pionera en la educación de la mujer en nuestro país. La primera escuela pública fue femenina en la Nueva España, tuvo 400 alumnas y puso por primera vez alcance en las jóvenes mexicanas educación gratuita. Gracias, Luis Ángel. ¿Cuáles son los principales cambios que percibes en torno a la educación femenina entre aquel periodo y el actual? ¿Qué te enseña la historia en torno a las desigualdades que existían en la sociedad mexicana? ¿Cuál es tu opinión acerca de la iniciativa y el compromiso de María Ignacia? Voy a concluir. No te preocupes, América, ya vamos a terminar. No nos tardamos nada. Para cuantificar la importancia de su trabajo, hay que tener en cuenta que hasta el siglo XX, la mayoría de las personas analfabetas en nuestro país eran mujeres. También sorprende que Sor María Ignacia aceptara en su colegio sin excepción a niñas de todos los estratos sociales. Ofreció así educación sin costo a niñas muy pobres. Falleció en 1767 a los 51 años de edad, aunque nuestra biografía dice que fue a los 42, ¿verdad? Sin embargo, sentó un precedente muy importante para la educación en México y su obra continúa mediante la Compañía de María, que en la actualidad sostiene 5 colegios en nuestro país. Además, dejó una enseñanza fundamental con su incansable trabajo y búsqueda. No cejar aun cuando nuestros objetivos se vean muy lejanos. Aquí hay una imagen de la Iglesia de la Enseñanza. ¿Ok? Plata sobre gelatina, dice: el convento ha sido prisión, palacio de justicia en el Porfiriato, escuela de ciegos y sede de las Juventudes Socialistas Unificadas. Una de sus secciones contuvo el Archivo General de Notarías, donde se conservaron durante mucho tiempo los testimonios de Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente es sede del Colegio Nacional. Y esta es la historia de este personaje. Ya después de esto vienen las evaluaciones. Muchachos, por aquí nos visita la maestra Norma. Normita, adelante. ¿Tienes algún mensaje para los chicos? Sí, hola, profe. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Bien, gracias.
Ok. Oigan, pequeños, pues bueno, hay un apoyo de parte de primero agradecer al maestro Isra que me presta un espacio al final de su clase. Se trata de una encuesta, chicos, que acabo de publicarles. Si me permites, maestro, para mostrarles dónde está publicada la encuesta. Adelante. Pantalla, gracias. Entonces, se van por favor a su Classroom, chicos. Y en el Classroom, de todas maneras, también voy a poner ahorita en el WhatsApp en el WhatsApp, en el mensaje en el chat de aquí de la asignatura, el link para que nos hagan favor de contestar esta encuesta. ¿Qué es lo que trata esta encuesta? Es un diagnóstico de clima escolar. Lo van a encontrar en su Classroom de tutoría y educación socioemocional. No es una tarea, se trata de una encuesta para saber el nivel de clima escolar que tenemos nosotros como escuela. Por ahí ya estuve haciendo algunos envíos por WhatsApp porque me tengo que asegurar que lo contestemos todos. Es muy importante saber cómo nos encontramos, cómo nos sentimos para detectar qué cosas tenemos que mejorar. Entonces le dan clic aquí, se llama México Students. Y bueno, va dirigido a la secundaria. Ya llega el mensaje para ti, apreciable alumno, nos es grato contar con tu participación, bla, bla, bla. Y le empiezan a dar clic a las flechitas negras en cuadrito azul y ya les va a preguntar el género. Lo terminan en 20 minutos, pero sí tienen que ser muy bien leídas sus preguntas para elegir la respuesta correcta, porque luego ponen trampa. Ahora, ¿qué les estoy solicitando, por favor, para que podamos evidenciar que entregamos esto? En el mismo Classroom, aquí les puse donde está su encuesta. Me van a subir, por favor, la captura de pantalla, ustedes ya lo saben hacer, de agradecimiento. Bueno, de hecho, les va a mandar un mensaje de agradecimiento al final este cuestionario. Les va a poner un mensaje de este tipo, miren. Yo ya lo probé, no hay problema, no hay falla técnica, está muy ágil. Me van a hacer favor de mandar una captura de pantalla en donde aparece un mensaje de agradecimiento y ahí confirman que las respuestas fueron registradas. Contéstenlo todo, porque si no lo contestan todo no les va a dejar avanzar y tampoco va a aparecer el mensaje de agradecimiento. Está un poquito largo, pero yo calculo que de 20 a 30 minutos ustedes lo contestan. Es así como, imagínense que es un test de, no sé, preguntas de la escuela. Entonces, lo pueden empezar a hacer de una vez y ya nada más les encargo su captura de pantalla. Aquí en trabajo del alumno, se los puse como trabajo, para que puedan subir su captura de pantalla. ¿Dudas? No, maestra. Ok, está facilito. Ayúdanos con esta encuesta. Pues nada Tienes más. por ahí una duda, Normita. ¿Cuál? De Diana. Dice que si tienen que responderlo ahorita. Sí. Ok, Sí, por perfecto. favor. Sí, mientras más pronto mejor, Diana, porque, ya los conozco. Si les digo, mañana o al ratito o ya no me lo hacen. Sí, Diana, de una vez, ahorita que está encarrerado el ratón y hablando de la educación de las mujeres, hasta la victoria siempre, maestro Israel. Claro que sí, maestra. Se trata del género, precisamente porque de repente hay escuelas en donde sí está estigmatizada la mujer y no son tratadas de una manera adecuada. Aquí y en el siglo XXI, en pleno siglo XXI. Entonces, pues hay que aprovechar este tipo de instrumentos que nos brinda la educación en México para que las cosas se equilibren un poco. Entonces, háganse escuchar a través de contestar este tipo de encuestas, de instrumentos, y pues yo creo que las cosas pueden cambiar, ¿no? ¿Verdad, maestro? Claro que sí, maestra. No se les olvide también colocar su asistencia en el chat, por favor. Sí. Maestro, ya no se me había olvidado. Ok, pues maestro Israel, cierra, por favor, usted su clase. Es como siempre muy amable y todo un caballero, maestro. Muchas gracias, maestra. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a concluir con lo siguiente. Nada más tener en cuenta para la siguiente semana, les voy a pedir que no vayan a escribir nada de su misma libreta. Van a encontrar
información de las civilizaciones prehispánicas. Quiero que ubiquen la información de los mayas, de los teotihuacanos, de los olmecas, de quizás de los otomís, que sean estas 4 civilizaciones para que podamos tener rasgos fundamentales. Por ejemplo, de los mayas, inventaron el cero, fueron grandes astrónomos, su gobernante se llamaba de esta manera y se acabó, porque la intención para la siguiente semana es que ustedes puedan ver en la clase en línea cómo construimos el mapa mental. Vamos a construir un mapa mental durante la sesión en línea. Y lo segundo, les voy a dejar una evaluación, la evaluación del primer momento para la siguiente semana. Eso lo pueden ver ustedes, lo pueden rescatar en el libro. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. ¿Sale, chaparritos? Cuídense mucho, les agradezco mucho que hayan atendido el llamado el día de hoy y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, cuídese mucho. Gracias igualmente.